Señor. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 8 al 9. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dígalo conmigo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de asegurar tu futuro. Es el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy. Creemos que la palabra de Dios nos quiere instruir, nos quiere guiar y nos quiere dirigir para que nosotros recibamos esa promesa del cielo, para que nosotros recibamos esa fe que viene del Señor, para que nosotros recibamos de Él, de su propia boca, de su propia mano, ese aliento que nosotros necesitamos para que se establezca sobre esta tierra la bendición en nuestras vidas. Y dice este capítulo de Gálatas que nosotros debemos sembrar en el Espíritu, y dice que no nos debemos cansar de hacer el bien. Sembrar en el Espíritu es hacer continuamente el bien. Sembrar en el Espíritu es buscar que en todo momento, en todo lugar, en todo espacio, nosotros podamos estar haciendo algo bueno. Que cuando nosotros hacemos o pensamos algo que se sale del plan de Dios, o que se sale del estándar correcto del cielo, pues nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón vamos a sentir algo está pasando, algo está sucediendo. Y dice la palabra que no debemos cansarnos de hacer el bien. Y si lo está advirtiendo la palabra es porque normalmente el ser humano tiende a cansarse de hacer cualquier cosa, y especialmente de hacer lo bueno. ¿Cuántos de ustedes han visto que cuando estamos haciendo algo que nos distrae, o algo que nos entretiene, o algo que tal vez no es lo más sano que podamos tener, pues generalmente generamos o se generan adicciones en nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes tal vez sienten gustos por cierta comida que de pronto no es tan saludable? Algunos de ustedes pueden sentir gusto por cosas que tienen alto nivel de grasa o alto contenido de azúcar, y nosotros sentimos esto, y cada vez en lugar tal vez de reducirlo, lo aumentamos. Eso pasa en nuestras vidas. Es más fácil mantener y llevar a un incremento aquellas cosas que nos generan daño, que llevar a un incremento aquellas cosas que nos generan bien. Cuesta más establecer un buen hábito que perderlo. Cuesta menos establecer una adicción que salir de ella. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado eso? Todo lo hemos vivido. Es más fácil adquirir una adicción, es más fácil hacer lo malo, es más difícil hacer y perseverar en lo bueno. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo que nosotros nos cansamos, es porque precisamente Dios nos conoce y nos está diciendo no nos cansemos. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sentido cansancio en algún momento de hacer las cosas espirituales? De orar, por ejemplo, de leer la Biblia, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado que a veces se abre la Biblia, y como se abre la Biblia, se abre la boca para el bostezo, porque a veces lo dejamos para el último momento, lo dejamos para la última hora. A veces nosotros, cuando vamos o es tiempo para venir a la casa de Dios, a la iglesia, en algún momento sentimos como que nuestra carne no quiere. Y efectivamente la palabra de Dios dice: el que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y nosotros, como hijos de Dios espirituales, lo debemos entender. Y dice que no nos cansemos, y hay una promesa, dice a su tiempo. Diga conmigo: a su tiempo. A su tiempo segaremos si nosotros no desmayamos. Es decir, Dios está diciendo que hay un tiempo para aquellos que hacen lo bueno, que van a recoger una semilla de lo que están sembrando. ¿Cuántos de ustedes saben que si Dios lo promete, Él lo cumple? Él prometió que va a dar un fruto a nuestro debido tiempo, y Él lo va a cumplir. Creo que Él siempre cumple sus promesas. Entonces, ¿cómo nosotros no nos vamos a cansar de hacer lo bueno y lo correcto? ¿Cómo pensaríamos nosotros en el mantenernos haciendo lo correcto y no cansarnos? ¿Quién de ustedes podría pensar en una idea, en una palabra, en una frase que les dé a entender cómo puedo yo mantenerme haciendo lo correcto? ¿Cómo puedo yo permanecer y perseverar haciendo siempre lo bueno? ¿Será posible que eso habite en mi interior solamente por el hecho de querer hacer lo bueno?
Pues sabemos que necesitamos la ayuda de Dios para permanecer haciendo lo bueno. Sabemos que necesitamos ese respaldo de Dios. Y Dios dice que nosotros si Dios dice que no nos cansemos, es porque Él también está diciendo, sabe que nos podemos cansar, pero si Él dice no se cansen de hacer el bien, quiere decir que nosotros dentro de nuestro ser y bajo las fuerzas de Él vamos a tener la capacidad de no cansarnos, de ser incansables. Si Él dice que no debemos cansarnos y que debemos perseverar, es porque dentro de nosotros también coloca la capacidad para que nosotros resistamos y no desfallezcamos. ¿Cuántos de ustedes son incansables en hacer el bien para el Señor? ¿Cuántos de ustedes lo confiesan? ¿Cuántos lo confiesan? ¿Son incansables para hacer el bien delante del Señor, sí o no? Amén, amén. Eso es lo que tenemos que creer, y el Espíritu Santo de Dios está allí para infundirnos esas nuevas fuerzas. Y cuando Dios está prometiendo esa respuesta es porque Dios lo va a entregar. Pero hay muchos factores que nos desmotivan a nosotros para hacer el bien. ¿Qué cosas pueden desmotivarnos a nosotros para hacer el bien? Por ejemplo, una de ellas es que lo hemos hecho tanto o nos esforzamos tanto por hacer algo correcto, pero no vemos la respuesta en el tiempo en que nosotros lo necesitamos. Cuando no llega la respuesta, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Hay desmotivación. Pero ¿será la desmotivación una excusa delante de Dios para dejar de hacer el bien? No es una excusa. Y todo esto es un sentir. Sentimos desánimo porque no alcanzamos. Los sentires, sentimos. Y cuando estamos hablando del sentimiento y de lo que sentimos, estamos hablando de un tema completamente emocional, natural y que obedece a nuestras pasiones. Porque sentimos desmotivación por no alcanzar lo que nosotros queremos o por no alcanzarlo en el momento que nosotros deseamos. ¿Cuántos de ustedes han sentido desmotivación por hacer lo bueno cuando ven que otros que están haciendo lo malo prosperan, que otros que están haciendo todo lo peor les va bien, que a otros que están haciendo lo que no se debe avanzan y tienen logros y tienen resultados y alcanzan sus metas? ¿Cuántos de ustedes se han desmotivado, han sentido desmotivación por eso? Yo creo que todos hemos sentido en algún momento eso, todos sentimos eso. Y esto es lo que dice efectivamente el Salmo 73, donde dice: por poco resbalo viendo la prosperidad de los impíos. También eso es un sentir de desmotivación y de cansancio, tanto que nos esforzamos en lo bueno, pero ver a otros que se esfuerzan y se rebosan de hacer lo malo y les va mejor. Pero recuerden que ese mismo Salmo dice que el fin de los impíos será que Dios los va a colocar en resbaladeros. Ya Dios ha establecido un castigo. Entonces, ¿será una excusa para nosotros desmayar o desfallecer porque a otras personas que hacen lo malo les va bien? ¿Será una excusa delante de Dios? Dios dice: no desmayen, a su tiempo segarán, continúen y perseveren haciendo lo bueno. Otro de los sentires que llega a nuestras vidas y que tal vez nos hace sentir que pues ya debemos desistir o que no debemos esforzarnos más, es cuando de pronto nosotros nos hemos dedicado tanto a hacer algo bueno y nos empieza a llegar a la mente una idea, un pensamiento, un sentir, donde nos dice: debe haber otra forma de hacerlo. Estoy haciendo esto bueno y no recojo y no recibo recompensa, debe haber otra manera. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado de hacer algo bueno, algo correcto, porque sentimos que como no llega la respuesta, entonces algo debe estar funcionando mal? Pero por allí en el fondo de nuestro corazón nos dice el Espíritu que hay en nuestro interior: persevera, no abandones, resiste. Y dejamos de hacer lo bueno y sentimos como algo por allí, como una alarma pequeñita que nos dice: ¿por qué estás dejando de hacerlo? Pero te repites instantáneamente: porque no estoy teniendo resultado, porque no me salen las cosas, porque puede haber otra forma mejor. Y no, un momento, hay una forma correcta siempre de hacer las cosas, y la forma correcta no puede ser reemplazada por ninguna otra. Entonces tampoco sería una excusa, un sentir delante de Dios para dejar de hacer lo bueno solo por el hecho de que pensamos o sentimos de que no es la manera correcta. Creo yo que Dios ya estableció una forma en la cual
ya es la forma en la que nosotros debemos vivir. Otra forma, otra manera en la cual nosotros sentimos desfallecer o que nos cansamos de hacer lo bueno es cuando el enemigo se burla de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han desmotivado y han sentido desánimo porque sale otra persona, un amigo, un familiar, un vecino, a burlarse de tu esfuerzo? Y te dicen, sí justifica que te esfuerces tanto. Y escucha uno esa voz y como que le queda sonando. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado una crítica? Y después de esa crítica hemos desistido, hemos reducido de buscar a Dios. Que en algún momento nos han dicho, pero tú eres fanático porque buscas a Dios. Tú te vas a enloquecer porque lees tanto la Escritura, porque tanto que oras y mira que no tiene resultado. El enemigo también susurra a nuestros oídos por otras personas, por mensajes que recibimos o aún porque llegan pensamientos a nuestra vida y tal vez nosotros podemos dejar de hacer lo bueno a causa de que sentimos que no está justificando lo que estamos haciendo. Le estamos creyendo al enemigo. Pero pregunto, ¿será eso una excusa válida delante de Dios para haber dejado de hacer lo bueno? Creo que no. Y otro punto es que cuando nosotros miramos más los frutos terrenales que los frutos celestiales, nosotros nos estamos preparando para dejar de hacer lo bueno. No sé si usted ha visto que este mundo y donde nosotros habitamos y los medios de comunicación y todo lo que nosotros vemos ha sido diseñado para que nosotros pongamos nuestra mirada cada vez más en las cosas de la tierra. No sé si usted se ha dejado llevar o se ha dejado fascinar. El apóstol Pablo en una oportunidad le decía, ¿quién los fascinó? A veces el andamiaje terrenal, el andamiaje humano y nuestras propias pasiones nos llevan a mirar más lo terrenal, y al ver más lo terrenal nuestras prioridades celestiales se voltean y pensamos que nosotros somos capaces o que tenemos más necesidad de satisfacer nuestro bien, nuestro deseo y nuestro anhelo propio y personal, y sembramos más en las actividades y obras de la carne que en las cosas del Espíritu, y reducimos nuestra oración y reducimos la meditación en Dios y reducimos el buscar de Dios y su presencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos escuchando más la voz de este mundo que la voz del Espíritu Santo de Dios, y cuando escuchamos más lo terrenal nos vamos a desmotivar de las cosas que el Espíritu Santo quiere traernos a nuestra vida. Y Jesús mismo, cuando tú lees los evangelios te das cuenta de cómo eran las parábolas y las enseñanzas de Jesús, o cómo son, porque tienen vida hoy. Él siempre te está mostrando que miremos hacia el cielo, que esperemos en sus promesas, que perseveremos en ellas. Y cuenta esta parábola o cuenta esta historia en Lucas 12, 18 al 21. Y dijo Jesús acerca de un hombre rico que había progresado mucho, y ese hombre rico quiso asegurar su futuro y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿No les ha pasado que a veces sentimos deseos de asegurar nuestra alma en lo terrenal? Y me refiero a cosas que nos pueden dar seguridad. Pero cuando nosotros buscamos esa seguridad en lo natural y en lo terrenal, nosotros perdemos esa aprobación de Dios. No quiere decir que está mal, no quiere decir que está mal tener tus ahorros o jubilarte. Pues a quién no le gustaría jubilarte, pero muchos piensan que al jubilarse ya aseguraron el futuro. Y la forma de asegurar nuestro futuro, que estamos hablando de un futuro acá en la tierra, pero que se extiende a la eternidad, es hacer las cosas bien. No te canses de hacer las cosas bien, no te canses de asegurar tu futuro. Y entonces algunos piensan también que por el hecho de tener ahorros o por el hecho de tener quien les pueda respaldar en un momento de dificultad, están asegurados, y no es así. El único seguro que nosotros tenemos es Jesús. Él es nuestro único seguro. Aquí vemos nosotros que Jesús lo menciona y dice: necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Siempre Jesús nos está hablando de en quién está o en quién debe reposar nuestra seguridad, nuestra confianza, nuestra fortaleza, en quién debe estar lo que nos hace sentir tranquilos y seguros. ¿Quién es? El mismo Jesús. Y no quiere decir que no vamos a alcanzar cosas terrenales. Claro que las vamos a alcanzar y Él mismo las va a proveer. El problema es creer que esto nos va a dar sustento. Entonces no nos cansemos de hacer el bien, aun cuando nuestras expectativas no sean alcanzadas. No nos cansemos de hacer el bien, aun cuando otros se consideren asegurados por los bienes, por los alcances o por todo lo que han resistido, por todo lo que han conseguido. Y es que el enemigo está diseñado para trivializar, para simplificar todas las cosas que vienen de Dios. No sé si usted ha escuchado cuál es la definición que el enemigo tiene acerca de la iglesia y que el mundo y que los que no conocen a Dios tienen acerca de la iglesia. Es simplemente una actividad más. Allá van todos como para satisfacer algo que tienen ahí, pero esto no les aporta. Eso es lo que el enemigo habla acerca de la iglesia. ¿Qué han escuchado ustedes o qué hemos escuchado acerca del matrimonio? Que es algo desechable. El enemigo siempre va a buscar la manera de simplificar, de minimizar las cosas que vienen de Dios, las cosas del reino. Entonces se minimiza el matrimonio. ¿Qué se ha hablado acerca de la pureza física? Del no tener relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué se ha hablado de esto? O cómo el enemigo, cómo el mundo lo plantea como algo a lo cual hay que darle rienda suelta. Le enseñan a los niños y a los jóvenes que sus órganos sexuales son para producir placer y se acabó. Y no es así. Siempre las tinieblas van a querer traernos a un plano terrenal. Pero cuando nosotros estamos sembrando en lo espiritual, siempre vamos a tener nuestros ojos al cielo y entendiendo que los principios del cielo, los principios del reino gobiernan en esta tierra. Y Salomón escribió un libro extraordinario que nos habla de cosas que son profundas y que tienen que ver con el futuro. Cuando estamos hablando de cosas profundas, estamos hablando de cosas que trascienden, que van más allá. ¿Cuáles podrían ser estas cosas que se hablan, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, acerca de la humanidad y acerca del corazón del hombre? Pues se está hablando de la vanidad del hombre, se está hablando también de la eternidad del hombre, se está hablando de las injusticias, de las desigualdades y aún del futuro del hombre. Y esto lo está hablando en el libro de Eclesiastés el salmista. Y por ejemplo en Eclesiastés 3:19, el salmista siempre está mostrando una forma en la cual aquellos que le escuchan puedan ubicarse en un momento de su historia o en un momento de lo que están viviendo, y esto también aplica para nuestras vidas. Y mire cómo lo explica con tal sabiduría en esta disertación. Dice Eclesiastés 3:19: porque lo que sucede a los hijos de los hombres, lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí pareciera que como que se está equivocando un poquitico desde el punto de vista espiritual proverbista. ¿Por qué? Porque está diciendo que prácticamente los animales y los hombres son la misma cosa. Si yo estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo con eso. Pero pareciera que él lo está explicando, como que se van unos y se van otros. Como se va el hombre, se van los animales, ¿sí? Y hasta aquí eso es lo que está explicando. Y vemos nosotros que esto lo está poniendo en contexto aquí el proverbista, está poniendo en contexto a aquellos que están escuchando este mensaje. Y yo no sé si usted ha visto hoy en día también que muchas personas han humanizado a los animales. Usted no sé si lo ha visto. Y tratan a las mascotas, tratan a sus mascoticas que son muy lindas y son un regalo de Dios, pero los tratan como si fueran personas. Les tienen mejores condiciones, los tratan mejor que a sus propios familiares y les han dado un carácter igual al ser humano. Aquí, en el libro de Eclesiastés, se está hablando algo parecido. Como que el hombre piensa que como muere el hombre, también mueren los animales. Por eso muchas personas se dicen animalistas. Y obviamente hay que proteger los animales, ¿cierto?
pero en ningún momento los animales van a estar al mismo nivel, aunque hasta esta porción, vamos a ver más adelante que no continúa diciendo lo mismo, aunque hasta este momento se está dando a entender eso. Y sigue diciendo, en el verso 20 del mismo capítulo 3 dice: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende a la tierra? Él mismo está cuestionando y está diciendo eso. ¿Quién lo sabrá? Para que el que escucha se ponga a pensar: ay, ¿será que sí el espíritu del hombre sube a Dios y que el espíritu de las bestias o de los animales baja a la tierra? ¿Será posible? Y está inquietando y sigue diciendo: así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Sigue inquietando aquí, está diciendo: ¿qué ha de ser después del hombre? Obviamente, aquí este proverbista está hablándole al hombre, está hablándole a aquellos que le escuchaban sus extraordinarios discursos, pero está dejando allí una nota de duda o un interrogante donde se está hablando acerca del futuro, acerca de lo que vendrá. Pareciera hasta el momento como que todavía está ahí un poco dudoso, pero mire cómo termina el libro de Eclesiastés. Esta es una de las formas en las cuales este orador extraordinario les llevaba a la reflexión a estas personas, a los que lo escuchaban, y a nosotros también nos debe llevar a la reflexión. Eclesiastés 12, ya en el capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Diga conmigo: los mandamientos de Dios son el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. O sea, aquí ya el proverbista está diciendo: todas las obras van a ser traídas a juicio, sean buenas o sean malas. Ya está hablando, no está hablando acerca de las obras de los animales, no está hablando acerca de las obras de las bestias, de las criaturas, no, está hablando acerca de las obras del hombre, y que el obedecer a Dios y obedecer los mandamientos es el todo del hombre. Es decir, hacer lo bueno, hacer lo correcto es nuestro todo. Nuestro todo no es las otras cosas que hacemos en el día a día, nuestro todo es hacer los mandamientos de Dios. Dígale que está al ladito: no te canses de hacer el bien. Y usted le va a responder: yo soy incansable en Cristo Jesús para hacer el bien. Dígaselo también usted: yo soy incansable en Cristo Jesús para hacer el bien. Y es lo que Dios va a estar y lo que está revelando en este tiempo a nuestras vidas. Jesús también lo dice con relación a las plantas. ¿No sabe usted también que hay personas, como el enemigo trivializa todo y todo lo hace a nivel vano? Y cuando estoy hablando a nivel vano, me estoy refiriendo a la naturaleza. Pero el problema es que cuando comparamos la naturaleza terrenal, la naturaleza de los árboles, de los animales, la comparamos con la naturaleza del hombre, que es espiritual, hay una gran diferencia. No sé quiénes de ustedes han visto cómo hay personas que también idolatran todo lo que es la naturaleza. Vemos nosotros que la creación de Dios es extraordinaria, pero hay otras personas que se denominan ambientalistas, y está bien cuidar la naturaleza y es respetable todo lo que hacen, pero llegan a un punto en el cual mencionan que la naturaleza es la madre tierra. Y usted sabe que hay personas que rinden culto y rinden honor y rinden una cantidad de rezos y en fin a la madre tierra, ¿cierto? Obviamente no es algo bueno, pero el mismo Jesús también nos lo muestra en la palabra, nos lo muestra el proverbista, pero también nos lo muestra el mismo Jesús. Y Lucas 12:27 dice: considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Está diciéndole a los hombres: no se comparan ustedes con las plantas, por más hermosas, por más extraordinarias, por más bellamente vestidas estén las plantas, las flores, los lirios en este caso, no se comparan con la creación humana. Pero a veces el hombre está inquieto, está inmerso en el deseo de bajar su nivel, bajar su estándar a lo
llamémoslo a lo terrenal, al nivel terrenal. Recuerda, nuestro estándar siempre debe estar a nivel del reino, a nivel del cielo, a nivel de lo eterno. Ese es nuestro estándar y Jesús nos lo recuerda. El proverbista nos lo recuerda también. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a tener un propósito diferente. Y ese propósito Dios lo va a medir, o el resultado de ese propósito Dios lo va a medir de acuerdo a nuestras obras. También dice la palabra de Dios, Mateo 16, 27, cuando Jesús habla del futuro, está hablando de que Jesús va a venir. ¿Por quién va a venir Jesús? Por sus hijos. Diga, por mí, por su iglesia, por aquellos que le obedecieron, por aquellos que creyeron. Siempre que Jesús está hablando y manifestando su venida, Jesús no habla de que va a venir por la naturaleza. Jesús no habla de que va a salvar o que va a venir por los animales. Aunque algunos puedan darle esa connotación, no va a venir por los animales, no va a venir por los planetas, no va a venir por ningún país. Dios va a venir por su iglesia en el lugar donde se encuentre. Va a tomar su iglesia y ese es el llamado. Jesús dice en Mateo 16, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero el ser humano está distraído en qué ocupo mi mente, en qué ocupo mi pensar, en qué ocupo mis sueños y mis anhelos. Y no es así. Nuestro fundamento y nuestros sueños y nuestro anhelo debe ser hacer la obra y hacer las obras de Dios, hacer la voluntad. En Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Quiénes son los que se van a sentar en la mesa del Cordero de Dios? Dígalo allí, yo me voy a sentar juntamente con Jesús. Jesús me ha escogido, me ha llamado y soy redimido, soy su redimido. Y Jesús siempre está hablando de su futuro, de nuestro futuro y de cómo Él ha de venir por nosotros. Pero en ese ha de venir por nosotros, ¿qué es lo que va a haber con relación a nuestras obras? Va a haber una calificación. Va a haber una calificación, una evaluación de cómo nosotros hemos servido y hemos honrado. Muchos de nosotros llegamos a pensar que la calificación de Dios va a ser conforme a los logros que hemos alcanzado y no es así. No es así. Usted puede haber orado por su familia y creo que Dios cumple las promesas porque está en la palabra que nuestros familiares van a alcanzar a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Pero si por alguna razón un familiar no se entrega, usted va a ser juzgado por eso. ¿Qué va a evaluar en tu vida, en tu corazón? El bien que tú hiciste. Tú podías ganarte a todos tus familiares. Estaba en tu potestad, estaba en tu dominio. No. Pero el bien que tú hiciste fue ¿qué? Orar a Dios por esos familiares. Sembrarles la palabra. Interceder por ellos. Dios te va a calificar así. Esa es la forma en la que Dios nos va a calificar. Si estás orando por un enfermo, por ejemplo, oras por 10 enfermos o por 100 enfermos y se sana la mayoría, Dios te va a calificar por los pocos que no se sanaron y te va a calificar por los muchos que sí se sanaron. Dios no va a calificar por ese resultado, sino por lo que tú hiciste en obediencia para ese resultado. ¿Me hago entender? Es decir, por las almas. En cuanto a lo que somos creyentes y queremos compartir la palabra de Dios, por las almas que nosotros ganamos, dice la palabra de Dios que hay galardón en las almas que nos ganamos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las que no nos ganamos? O si no alcanzamos a ganar las almas que nosotros anhelamos, ¿qué o cómo va a calificar Dios nuestra obra? Por la forma en la que nosotros perseveramos y oramos, intercedimos y clamamos a Dios, y por otra cosa importante, por el testimonio que les dimos a estas personas. Hasta ahí, si Dios o si Jesús nos calificara por las personas que sanamos o por las personas que resucitamos o por las personas a las cuales ganamos sus almas, si Dios nos calificara de esa forma, querría decir entonces que nosotros teníamos la potestad de ganar esas almas.
Y eso está dentro del misterio y la revelación de Dios y dentro de lo que Dios opera. Pero Dios no nos califica por esos resultados, porque esos resultados dependen de Dios. Dios nos califica es por la intención de nuestro corazón y lo que nosotros hicimos para obedecer su palabra. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, no me cansaré de hacer el bien, pues a su debido tiempo recibiré la recompensa. Ahora dígaselo al que está al lado, dígale: no te canses de hacer el bien. Dígaselo nuevamente: no te canses de hacer el bien. A su tiempo recogeremos, a su tiempo Dios obrará. Y cuando vamos, lo hemos mencionado en estos días, acerca de los antiguos de la fe, los héroes de la fe, como los llaman algunos, aquellos que creyeron y no vieron la promesa. ¿Será que estos que creyeron y aunque no vieron la promesa, ellos fueron recompensados? ¿Qué cree usted? ¿Ellos recibieron recompensa, sí o no? Abraham, Isaac, Jacob, que no vieron como tal cumplimiento de la promesa del Mesías. Abraham tal vez no alcanzó a ver a las multitudes como la arena del mar. No la alcanzó a ver. No alcanzó a ver la venida y la promesa del Salvador Jesús. No la vio en su momento acá en la tierra. Pero ¿será que en este momento ya la vio? Yo creo que sí. Y dice la palabra de Dios con relación a esto. Dice: porque, Hebreos 11, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y le pregunto algo: Dios, ¿cómo ha de evaluar o cómo evaluó las obras de Abel? ¿Cómo las pudo evaluar si Abel murió tan rápido? Es más, no murió, fue asesinado por su hermano, por Caín. ¿Cómo puede Dios evaluar esto? A pesar de que murió, por el buen testimonio. Y cuando dice por el buen testimonio, es toda la intención y todo el esfuerzo y el esmero que Abel presentó a Dios mientras vivía. Eso es lo que lo calificó. Y mire que está dando una connotación de eternidad. Todo lo que nosotros hacemos de obras en Dios tiene un carácter de eternidad. Y dice: dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué está hablando acerca de lo que hizo Abel? La obra y el testimonio que él realizó. Así es que las cosas que nosotros hacemos permanecen vivas. Todo lo bueno que tú estás haciendo, lo que vienes haciendo hace un año, lo que vienes haciendo hace 5 años, lo que vienes haciendo hace 10, hace 15, esto tiene un carácter que Dios le da, un carácter de estar vivo, de seguir anunciando en el cielo lo que tú estás haciendo. Y cuando nosotros desistimos de hacer eso bueno, ¿sabe qué es lo que pasa con nuestras obras? Empiezan a decaer. Y no está ese anuncio en el cielo acerca de quién hable por nosotros. Pareciera entonces que nuestro buen testimonio y nuestras buenas obras están hablando continuamente en el cielo. Y sigue diciendo en el capítulo 11, verso 39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, nos saltamos una parte al final de ese capítulo, dice: todos estos, ¿quiénes? Los antiguos de la fe, todos estos que cerraron bocas de leones, aquellos que fueron que murieron por causa del evangelio, aquellos que murieron y no alcanzaron la promesa. Y dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mire, estos antiguos de la fe, estas personas que nos deben inspirar en la fe, dice la palabra que ellos no recibieron lo prometido, pero dice que alcanzaron buen testimonio. No recibieron lo prometido, pero alcanzaron buen testimonio. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo las cosas bien? Normalmente queremos una recompensa, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes creen que vamos a recibir recompensa por lo bueno que hacemos? ¿Lo creen? Así va a ser. Y Dios dice que a su tiempo recogeremos, ¿cierto?
Pero ¿qué hay si de pronto no recibimos una cierta recompensa o no recibimos lo que Dios nos promete por hacer lo bueno? ¿Qué hay si esa petición que nosotros tenemos delante de Dios, si por alguna razón no se cumpliese? ¿Sabe qué tenemos? Nuestro testimonio de que estamos haciendo las cosas en Dios, de que estamos haciendo las cosas con el corazón, de que estamos haciendo las cosas para Dios y para nadie más. Es decir, que nuestro testimonio de las cosas que nosotros hacemos, obviamente las cosas buenas, están continuamente hablando en el cielo por nosotros. Así es que cuando usted y yo tengamos la tentación de dejar de hacer algo bueno, de cuestionarnos de si lo bueno que estamos haciendo sí justifica el esfuerzo, vamos a estar preguntándonos más bien, ¿cómo voy yo a dejar de hacer lo bueno para que no haya un testimonio en el cielo que esté hablando acerca de lo que estoy haciendo? Y cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de la palabra que en griego significa martureo, que significa testigo. Cada buena obra que tú haces es un testigo que está siendo inscrito o anotado en el reino de los cielos. No sé si usted ha escuchado en la palabra de Dios que cuando nosotros estemos frente al Señor, dice que el libro de la vida será abierto, ¿cierto? Pero dice, los otros libros también serán abiertos. ¿Y cuáles son los otros libros? Los de las obras. Y esos otros libros, allí está anotado todo lo bueno que hicimos. Lo malo no debe estar anotado, porque como hijos de Dios le pedimos, Señor, borra mis pecados. Y Dios dice que toma eso malo, lo borra de allí, de ese libro, y se olvida de él, ¿cierto? Porque por la sangre de Jesús pedimos perdón por nuestros pecados. Pero lo bueno está en esos libros. Es decir, los ángeles de Dios, escribientes de Dios, están anotando las cosas que nosotros hemos hecho o hacemos, sembramos, nos esforzamos, y en el reino de Dios y para otras personas y para bien de otros hacemos. Y eso es un testigo. Tenemos testigos en el cielo, tenemos un registro en el cielo de lo que estamos haciendo. Cuando usted va a entrar a un lugar, a una oficina del Estado, una oficina de alta seguridad, ¿qué le toman a usted en el ingreso? Ya están las porterías, le piden a usted la cédula, el teléfono, el nombre, casi que le toman la placa del vehículo, mejor dicho, prácticamente no falta y no la huella dactilar. Pero cuando usted entra a un lugar de máxima seguridad o de mucho más orden, ¿qué le toman a ustedes? Un testigo de que usted estuvo allí, y eso queda allí registrado. Cuando tú y yo hacemos el bien, ¿sabe qué es lo que está pasando? En los libros del cielo está quedando un testigo, un registro, un testimonio. Es como cuando usted va a rendir testimonio de algo que usted evidenció y presenció. Los ángeles de Dios también rinden un testimonio de lo que tú y yo hicimos aquí en la tierra. Inmediatamente los ángeles que se encargan de los libros también lo dejan escrito allí. Así es que cuando usted piense en desistir, en desmayar, en desanimarse, una cosa va a pensar: Jesús sabe que podemos desmayar, pero Jesús dice, no desmayen. Y cuando dice no desmayen es porque Dios ya nos dio la capacidad para no desmayar. En segundo lugar, si usted piensa en desmayar, de hacer algo bueno, algo correcto, algo que es de buen nombre, usted va a pensar, ¿cómo voy a dejar yo que el testigo del cielo, que los testigos del cielo que están registrando mi testimonio, que habla por mí, cómo voy a dejar yo que ellos no inscriban, no anoten y no registren lo que yo estoy haciendo como buenas obras aquí en la tierra? Un paréntesis, recuerde que no, la palabra de Dios dice somos salvos por gracia, no por buenas obras, pero sí dice la palabra que para buenas obras hemos sido creados. Y lo que dice, lo que estamos estudiando hoy, es que Dios dice no debemos cansarnos de hacer esas buenas obras. Entonces nuestras obras quedan como un testimonio, y nosotros somos victoriosos en la medida en que permanecemos haciendo esas obras. Es decir, si tú llevas 5 años, 5 meses, 15 años sirviendo y viviendo para Dios, guardándote en santidad, haciendo la obra de Dios, predicando la obra de Dios, sembrando para la obra de Dios, y por alguna razón en un momento dado dices, ya lo he hecho mucho, ya con esa reserva ya yo estoy listo, ¿sabes qué estarías haciendo? Estarías haciendo casi como el hombre rico que dijo, voy a guardar todo en mis graneros y voy a decir, alma, tienes guardado para muchos años. Hay cristianos que llegan en un momento dado a decir, ya le he servido mucho al Señor, estoy cansado,
Ya le he dedicado mucho de mis fuerzas al Señor. Estoy agotado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que cuando nosotros dejamos de dar, nos convertimos en inútiles. Cuando dejamos de sembrar y de hacer lo que debemos hacer para Dios, nos convertimos en personas que dejamos y perdemos nuestro propósito. Dejamos de lado lo que Dios está haciendo. Una pregunta: si Dios todos los días deposita su gracia y su favor y su verdad y su poder y su autoridad sobre nuestras vidas, ¿será que nosotros podemos dejar de dar de esa gracia, de esa verdad, de ese poder y esa autoridad para bendecir a otras personas? ¿Será posible que nosotros dejemos de hacerlo? No tenemos excusa. No hay excusa, porque la mano de Dios no se ha cortado en nuestras vidas. Si llegase a pasar, que no va a pasar, si llegase a pasar que se corta la mano de Dios, pues usted diría: bueno, ya yo no puedo dar porque no estoy recibiendo del cielo. Pero esa tampoco es excusa para aquellos que puedan pensar que porque ya han hecho mucho tiempo, en muchos años, le han servido al Señor, ya pueden desistir. Creo yo que es uno de los grandes errores. Y dice en 2 de Timoteo algo que el apóstol Pablo menciona con gran sabiduría, y es la expresión de un guerrero, de un hombre victorioso, de un hombre que peleó, que se esforzó y que se dedicó hasta el último día de su vida. Y yo creo que cuando mencionó esto y se lo explicó a Timoteo, ya prácticamente estaba a punto de partir. Ya Dios le había dicho: vámonos, te voy a traer rápidamente. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice: he peleado la buena batalla, en 2 de Timoteo 4, verso 7. He acabado la carrera, he guardado mi fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuándo el apóstol Pablo declara esto? Cuando ya iba a ser decapitado, cuando ya estaba el edicto, ya Dios le había manifestado que ya iba a ser sacrificado. Y él dice: he guardado mi fe, he acabado la carrera. Tú y yo no acabamos la carrera hasta que la carrera acabe. Dígale al que está al ladito: tú no has acabado la carrera con el Señor hasta que Dios haya dado fin a esa carrera aquí en la tierra. Tú y yo no hemos acabado ni acabaremos la carrera que tenemos en el Señor hasta que Dios haya dado fin a esa carrera. En ese momento tú vas a desistir de las buenas obras. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a llevar a su gloria. Hasta ese momento tú y yo hemos sido llamados a permanecer en esa carrera, en guardar nuestra fe. ¿Sabe por qué? Otra de las razones por las cuales las personas dejan de hacer las buenas obras: el seguir en el Señor, el perseverar en la iglesia, el mantenerse sirviendo a Dios, sembrando en Dios, honrando a Dios, honrando al Señor, teniendo intimidad con Él. ¿Sabe cuál es otra de las razones? Porque muchos dejan perder su fe. El apóstol Pablo aquí nos está dando una gran clave. Dice: he guardado mi fe. Dice: he acabado la carrera, he guardado mi fe. Cuando nosotros perdemos la fe, dejamos de hacer las obras que Dios nos llamó a hacer. Dejamos de hacer lo correcto. Y empezamos a mirar en el mundo la banalidad que nos baja a un nivel que no es el nivel. Por eso es lo peligroso de escuchar o de dejarnos llevar por enseñanzas que nos hacen divagar de la sabiduría que viene de Dios y que nos hacen siempre pensar en lo que alcanzaremos acá en lo terrenal. No quiere decir que Dios no cumple las promesas, no quiere decir que en un momento nosotros no podamos predicar acerca de la provisión, la sanidad, las respuestas asombrosas, los milagros de Dios, porque eso hace parte del evangelio. El problema es cuando todo lo que nosotros hacemos es para rendir un propio beneficio y exclusivamente recibir para nosotros, sembrar para lo terrenal, sembrar para la carne y no para lo espiritual. Allí es donde nosotros nos empezamos a desenfocar. Si desde ya, por lo que hemos visto y por lo que vivimos, ya vemos que este mundo caído quiere cautivar y fascinar nuestra atención, a esos dos ejemplos de tantos que hay. Para otros puede ser la fama en las redes. Para otros puede ser el deseo de alcanzar sus ideales. Para otro puede ser, en fin, como lo mencionaba ahora, el amor por los animales, el amor por la naturaleza y la honra desmedida y un amor desbocado por todas estas cosas. Si desde ya la naturaleza y lo terrenal nos atrae, ¿cuánto más peligroso será
cuando nosotros desde una perspectiva espiritual también somos llevados o somos abocados a que nos guste más lo terrenal que lo espiritual. Es peligroso. Entonces no debemos cansarnos de asegurar nuestro futuro en el Señor. No debemos cansarnos de hacer el bien, porque ya nosotros, cada vez que hacemos el bien, estamos acreditando a nuestra cuenta en el cielo. Sabemos que tenemos una cuenta en el Señor, que nuestro testimonio es algo vivo que está hablando en el cielo. Sabemos que es una cuenta que cada vez que nosotros pensamos, hacemos, decimos y obramos algo bueno en la tierra, se va acreditando, se va llenando la cuenta, se va llenando, se va aumentando la cuenta, se va creciendo esa cuenta, va aumentando de tamaño. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es fiel y que todo lo bueno que siembran, el Señor se lo retribuye y lo tiene allí guardado? ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Será que Dios tiene necesidad de que lo que nosotros le damos a Él? No tiene necesidad. Él simplemente nos quiere usar y quiere permitir que en lo que nosotros hagamos sea tenido en cuenta, porque Él es fiel, porque Él es el que nos da esa capacidad. Y para finalizar, cada uno de nosotros vivimos desafíos y vamos a vivir desafíos en las áreas que menos imaginemos o en las áreas que más deseemos. Pero ninguno de estos desafíos va a ser un obstáculo que sea superior a lo que nosotros podamos resistir, de tal forma que lo bueno y las buenas obras que hacemos no tienen capacidad. Es decir, ese desafío y ese obstáculo no tiene capacidad para detenernos en las buenas obras, en el buen obrar, en el hacer el bien. No tiene la capacidad. Le póngase un momento en pie, por favor. Y usted va a hacer esta declaración conmigo. Y esta declaración consiste en hablar, en proferir con su boca acerca de aquellos desafíos que han llegado a su vida, acerca de aquellas tentaciones que han llegado a su vida, acerca de aquellos pensamientos que han llegado a su corazón, que le están presentando una invitación para desistir de la obra de Dios, para desistir de las cosas de Dios, para desistir de hacer el bien, para dejar de hacer y de cumplir el propósito que Dios estableció en su vida. Entonces usted va a estar declarando estas palabras con plena fe y convicción, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, y usted va a confesar con su boca: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora presento mi vida delante de ti, Señor, para declarar con mi boca que no hay obstáculo, que no hay desafío, que ninguna adversidad podrá detenerme, podrá limitarme, podrá hacer que mi propósito, mi destino y el hacer el bien caigan, disminuyen o mengüen. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, hoy confieso con mi boca que Dios me da la capacidad para resistir y para permanecer haciendo el bien y asegurando mi futuro. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, a partir de hoy, confieso con mi boca que soy incansable para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, para obrar conforme al propósito del cielo. Y creo y confieso que en el reino de los cielos, los ángeles de Dios, dígalo así, los ángeles de Dios están anotando, están escribiendo cada una de las cosas que hago para honrarle, para bendecir y para exaltar el nombre de mi Dios. En el nombre de Jesús, levante sus manos y usted le va a pedir nuevas fuerzas. Si usted ha sentido desmayar, si usted ha sentido que sus fuerzas
han menguado, que la capacidad suya para orar, para permanecer en Dios ha disminuido. Usted le va a pedir: Espíritu Santo de Dios, en este tiempo yo te pido que renueves mis fuerzas. Señor, tu palabra dice que no debo cansarme de hacer el bien, y si tú dices que no debo cansarme es porque estás dando nuevas fuerzas, porque estás dando la capacidad tuya sobre mi vida para resistir, para no abortar, para no desfallecer, para no desmayar. Dile al Señor: Señor, ayúdame a superar este desafío. Dile: ayúdame a superar la tentación. Señor, ayúdame, Señor, a renunciar a lo que me aleja de ti, a renunciar a perder mi fe. El apóstol Pablo declaró: he ganado la batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Señor, hoy creemos que tú nos permites guardar nuestra fe, guardar, Señor, nuestra esperanza en ti, guardar nuestras fuerzas y continuar haciendo el bien que tú buscas y que tú deseas hallar en nuestras vidas. Levante sus manos. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Aliento nuevo. Sopla en mí. Si has pensado en desmayar, no lo hagas. Si has pensado en desenfocarte y en mirar más al hombre y a lo terrenal que a Dios, no lo hagas, no desistas. Si has pensado en claudicar en tu hogar, en tus sueños, no lo hagas, no desistas. Si has pensado en dejar el servicio a Dios, si has pensado en abandonar el camino del Señor, no lo hagas, no desistas. No desmayes, porque a su tiempo recibirás, a su tiempo recibirás recompensa del cielo. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. Que los cielos se abran hoy, Que descienda nuevas fuerzas sobre tu vida, sobre tu alma, sobre tu corazón. Que descienda nueva fuerza sobre tu alma. Que descienda nuevo aliento sobre tu vida. No desmayes. No dejes de hacer el bien. Permanece. Ese testimonio en el cielo habla de ti. Ese testimonio es para bien de muchos. Tu testimonio, lo que tú has hecho, lo que tú has sembrado, permanecerá para siempre y habla de ti en el cielo y se manifiesta en la tierra para traer victoria, para traer fuerzas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por cada uno de tus hijos para que tú renueves sus fuerzas, para que tú revitalices sus almas, para que tú les des la capacidad para no desmayar, para no desistir, para que tú les des nuevas fuerzas, Señor, para que puedan sembrar, para que puedan obrar y actuar conforme tú lo has establecido. Padre, en el nombre de Jesús, que sea la capacidad tuya para renunciar a toda tentación, a toda obra del tentador, a todo plan del maligno que ha venido a desvirtuar la naturaleza espiritual, la naturaleza del reino, la naturaleza del cielo en sus corazones, y ha querido exaltar y elevar la manifestación de la carne y sus pasiones. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tus hijos no se cansen de hacer el bien, que tus hijos permanezcan haciendo lo correcto, que tus hijos, Señor, cada día crezcan en el conocimiento de tu perfecta voluntad y en el actuar conforme a tu propósito. Levante sus manos un momento más. Que sea el Espíritu Santo de Dios infundiendo ese aliento, dando esas nuevas fuerzas para que permanezcas por encima de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, del desafío. Que tú puedas permanecer caminando con el Señor, que tú puedas permanecer estableciendo ese testimonio y esos testigos en el cielo para que hablen de ti delante del gran trono de Dios. Esos testigos del cielo para que bendigan a tus hijos, para que bendigan a tus generaciones. La fe de los antiguos hizo que las generaciones actuales recibieran el testimonio de su gran fe. Hoy creemos
que el obrar en Dios y el hacer y cumplir el propósito divino hace que nuestros hijos, nuestras generaciones reciban esa siembra del cielo en la cual nosotros hemos sido y seremos actores, porque nuestro testimonio habla por nosotros. Hoy decláralo fuerte, que los cielos se abran sobre tu vida, que los cielos se abran sobre tu alma. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Así el Señor lo creemos. Espíritu, Abre los cielos, abre los cielos. que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. Diles fuera de control. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar tu espíritu. Que el Espíritu se derrame sobre tu vida, que te haga permanecer firme, que no dejes de hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, toca, ministra. Más presencia, más. Indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control, indescriptible, espontáneo, explosivo el derramar de tu espíritu. Es fuera de control. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, Espíritu ven. Que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy, que los cielos se abran hoy. Así es. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos que sea tu bendición, que sea tu gracia, que sea tu libertad, que sea tu sanidad, que sean las nuevas fuerzas del cielo sobre tus hijos, sobre tu iglesia, sobre cada corazón. Padre, oramos también en el nombre de Jesús, que aquel que piensa desmayar, que aquel que piensa desfallecer en la búsqueda y en el caminar contigo, Señor, no lo haga. Que tú des esas nuevas fuerzas, ese nuevo aliento, que cierren sus oídos a escuchar las voces del maligno, que cierren sus oídos a esperar y a permanecer esperando y buscando la respuesta terrenal, la respuesta de la carne, y que más bien puedan alcanzar y buscar y perseverar en la siembra y en las respuestas que vienen del Espíritu. Padre, hoy oramos, Señor, por aquellas personas que están a punto de dejar su matrimonio, de dejar su hogar, de dejar a sus hijos, de dejar de dar el testimonio para su familia y sus hijos. Fortaléceles, Señor. No importa los comentarios, no importa lo que digan de ellos, dales nuevas fuerzas para permanecer haciendo lo correcto, haciendo lo que te agrada. Hoy te pedimos, Señor, por aquellas personas que tal vez puedan estar en tentación para caer y para alejarse, apartarse y escuchar la mujer ajena, el hombre ajeno, y de abandonar el propósito. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú les fortalezcas, que tú les vivifiques, que les des nuevas fuerzas, Señor, y que les enseñes, Señor, a esperar en tu voluntad, que puedan guardar su fe. Hoy te pedimos, Padre, que tú les bendigas y les fortalezcas, y oramos, Señor, y presentamos, Señor, las vidas de aquellos que están acercándose a ti, acercándose a tu palabra y a tu verdad. Hoy pedimos, Señor, que tú los bendigas, que tú inscribas sus nombres en el libro de la vida, que les hagas permanecer y que puedan resistir cualquier embate y cualquier obstáculo que el enemigo pueda tenderles.
Hoy te pedimos que tú los bendigas, que tu Santo Espíritu les guíe, Padre, y que la bendición tuya, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de tus hijos, sus familias y sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.